Buenos días a todos y bienvenidos a la mesa redonda que celebramos hoy sobre el papel de la logística, tecnología e inversión en real estate. Este es un evento que se engloba dentro de una serie de eventos que organizamos cada año entre SCP Business School y BNP Paribas Real Estate. Es un programa que hemos creado que se llama el Programa Avanzado en Real Estate entre las dos instituciones y cuyo objetivo es la profesionalización del sector de real estate. SCP Business School es la escuela de negocios más antigua del mundo, fundada en 1819, y es una escuela paneuropea con campuses en París, Londres, Madrid, Turín, Berlín y Varsovia. Contamos con unos 160 estudiantes que vienen cada año a cursar un curso de máster en real estate. Vienen de todo el mundo, entonces parte de la audiencia pues, será compuesta por estos estudiantes y también por profesionales del sector, como podéis ser muchos de vosotros. Contamos hoy con un cartel excepcional y es para mí un gran placer presentaros a Cristian Oller, vicepresidente y country manager de Prologis España, José Carlos Torres, director de adquisiciones de Heinz España. También contamos con Ignacio García Cuenca, que es el country manager de Goodman en España, y Fernando Sauras, que es el director de inversión de BNP Paribas Real Estate y experto en logística. Yo soy Jaime Luque y soy el director de ESCP, Institute of Real Estate Finance and Management, y para mí será un placer moderar esta sesión que tenemos hoy sobre un tema muy candente como es el papel de la logística, y en concreto nos vamos a centrar en el sector de real estate dentro de este sector. Será una mesa que durará aproximadamente una hora. Pido a los ponentes que por favor os ciñáis a vuestras intervenciones, unas intervenciones de unos 4 minutos. Estáis más que bienvenidos a intervenir, hacer intervenciones después de vuestros compañeros hagan pues, cualquier declaración para matizar o incluso poner otro punto de vista sobre el sistema. Y por último, decir que esta mesa cuenta con 4 apartados o bloques. Uno va a ser la logística en real estate, de dónde venimos, que es la pandemia, y el ciclo económico donde nos encontramos. El siguiente bloque será sobre las ciudades, su ubicación, y también discutiremos el tema de las rentas. Tercer bloque será el bloque de inversión, que es bastante común entre estos panelistas con los que contamos hoy. Y por último trataremos la sostenibilidad y la tecnología. Bueno, pues permitirme comenzar el primer bloque con Cristian Oller, Country Manager de Prologis España. Gracias por estar aquí. Me gustaría que nos pusieras en contexto a la audiencia, comentaras un poco cuál es la evolución del sector de real estate en la parte logística y también quizá definieras qué es logística dentro de real estate, porque me parece que es un tema muy importante a esclarecer y para dar el comienzo a esta sesión. Muchas gracias, Cristian. Gracias, Jaime, y buenos días a todos. Un saludo también a mis compañeros de panel y agradeceros a la Escuela Superior de Comercio de París, SCP, y a BNP Real Estate la invitación a esta mesa redonda. La logística, o lo que nosotros llamamos dentro de nuestro sector la inmologística, ha pasado a ser un asset class necesario para nuestra sociedad, ¿no? La pandemia, además, de forma clara lo ha puesto de manifiesto, ¿no? Durante los meses de confinamiento no nos ha faltado ningún bien de primera necesidad, ¿no? Como son productos de farma o productos agroalimentarios. ¿Cómo ha sido esto posible, ¿no? ¿Cómo se ha podido llegar pues, a este nivel sostenido, ¿no? de suministro? Pues esto ha sido gracias primero al esfuerzo de los trabajadores del sector de la logística, evidentemente, y del transporte, pero también gracias a las infraestructuras logísticas. Y con esto me estoy refiriendo, lo que a nosotros nos toca más en la discusión de hoy es al conjunto de edificios que conforman el parque inmologístico o de almacenes español y mundial, ¿no? Entonces, por resumir un poco unos aspectos y no alargarme mucho en el tiempo, hablar de inmologística yo lo definiría en 6 principales características o 6 principales aspectos. La primera es que logística en real estate es infraestructura necesaria y de interés general, lo acabo de comentar por el tema de la pandemia. Segundo, es flexibilidad, ya que los activos se diseñan con visión de futuro para tener diferentes usos a lo largo del tiempo, y estabilidad, porque aparte de estar en las mejores ubicaciones o perseguir pues, el concepto de location y de estar bien ubicados,
en los activos logísticos se instalan operaciones logísticas para medio-largo plazo, normalmente, ¿no? Lo cual tenemos unos contratos de arrendamiento muy estables. El tercer aspecto y uno de los aspectos más esenciales en estos momentos y que forma ya parte del ADN, ya no es novedad, es la sostenibilidad, ¿no? Hoy en día ya no promueve nadie sin un sello de sostenibilidad acreditado por una entidad de reconocido prestigio, ¿no? Y con esto, pues bueno, poniendo especial foco en evitar pues, la generación necesaria de residuos, eficiencia energética, bueno, lo iremos comentando luego a posteriori a medida que avance un poco la mesa redonda. Simplemente destacar que nosotros desde Prologis, pues en el caso que nos ocupa concretamente, nosotros ocupamos la posición 26 dentro del ranking global de las 100 empresas más sostenibles del mundo, ¿no? Lo cual es un elemento absolutamente capital y eje director un poco de todas estas operaciones. Cuarto aspecto, innovación y tecnología, pasando inevitablemente por la digitalización, la inteligencia artificial, el Internet de las cosas y la automatización. Luego más adelante también lo podremos comentar un poco más en detalle. Y punto quinto sería el empleo y la formación. La logística ha sido uno de los motores de la recuperación económica de esta pandemia y en España y en el resto de los países desarrollados, por descontado, y además pues bueno, es un sector que genera puestos de trabajo cada vez más cualificados y tecnificados, sobre todo con la incorporación de procesos de automatización total o parciales, ¿no? En los procesos en las operaciones de logística moderna. Comentar también que en relación a la formación y al empleo, en Prologis tenemos un programa específico de formación a nivel global en el que estamos estimando llegar a formar a 25.000 profesionales en materia de logística hasta el año 2025, ¿no? Con lo cual hay un claro compromiso también por la empresa privada por estar formando y adaptando y tecnificando profesionales para poder dar abasto a las necesidades que el sector va a ir demandando a lo largo del tiempo. Y por último, y estos son dos iniciativas bastante disruptivas, innovadoras, logística también es ofrecer servicios de valor añadido, como es, por ejemplo, en nuestro caso, hemos lanzado un marketplace en el que ponemos al alcance de nuestros clientes determinados productos de manutención a un precio muy competitivo, y esto lo podemos hacer gracias a la escala que tiene Prologis a nivel mundial, lo cual tenemos una gran capacidad de compra. Y después hay una segunda iniciativa donde ofrecemos también un abanico de servicios y amenities a los usuarios de los parques, que a los trabajadores de nuestros clientes, que hemos denominado Parklife, y que eso pues, permite generar comunidad y generar vida y hacer pues, de forma más amigable y más agradable la vida en nuestros parques. ¿Vale? Fantástico, muchas gracias por esta introducción, Cristian. Ahora me gustaría pasar la pelota a Fernando Sauras, director de inversión de BNP Paribas Real Estate, experto en este mercado y un poco también de modo introductorio, me gustaría si pudieras explicar cómo se compone este ecosistema de logística, en particular real estate, y cuál es el papel de una consultora, por ejemplo, líder, como una de las consultoras líderes en España, como la vuestra, BNP Paribas Real Estate, en el mercado de logística. Pues muy bien, buenos días a todos. Jaime, SCP, muchísimas gracias por organizar este evento y a mis compañeros por acompañarnos en ello, ¿no? Hoy, pues bueno, a mí me corresponde un poco dar las primeras pinceladas sobre los actores fundamentales dentro del sector inmologístico de la logística, ¿no? Yo los diferenciaría en dos bloques principales, ¿no? El bloque promotor y el bloque inversor patrimonialista, ¿no? Que básicamente es un poco lo mismo. A partir de ahí luego ya hay derivaciones o agregaciones de lo que es un promotor que puede ser patrimonialista o de un inversor que para promover, pues para tener producto de inversión, pues se necesita promover, ¿no? En realidad todos funcionan como una cadena, ¿no? El alma mater de todo es el promotor, como bien su palabra indica, ¿no? Es el que, atendiendo a la demanda de sus clientes, pues idea, define, construye y comercializa un nuevo proyecto logístico. Es quien, anticipando las necesidades de sus clientes, que son sus operadores logísticos, sus empresas de distribución, sus industriales, definen el producto en el más amplio sentido de la palabra, es decir,
La logística también está tecnificada, ¿no? Hay que aportarles mejoras continuas que mejoren la operativa y optimicen su cuenta de resultados, ¿no? A través de la optimización de los costes operativos que los pueden tener allí, incluso de suministros y de consumos. Los promotores son los que en muchas ocasiones impulsan el desarrollo y la transformación del suelo, que es su materia prima. En realidad, todo esto se basa en que se vayan desarrollando nuevas zonas o que las antiguas y obsoletas puedan ser transformadas. Veremos en el transcurso del programa, veremos algunos de los ejemplos que muchos de los ponentes que hay aquí han desarrollado, ¿no? En definitiva, son los que ponen en mercado un producto en rentabilidad, de cara o la visión que los inversores tienen. Los inversores tienen que ellos van a invertir un capital, van a hacer una inversión financiera, fundamentalmente, y que al final va a obtener una rentabilidad. Esos son los inversores patrimonialistas. ¿Quiénes son? Pues aquellos que captan ese capital en el mercado, en el mercado de capitales, a veces de forma única o a veces de manera diversificada, con diferentes fuentes de capital, y son los que invierten y gestionan, o sea, invierten para explotar y gestionar estos activos, para obtener un rendimiento a largo plazo que tienen que reportar a sus accionistas. Y dentro de estos dos, bueno, los inversores al final luego decía que hay también perfiles de inversor, ¿no? Pues los inversores core, los inversores value-add, los inversores oportunistas. Cada uno de ellos tienen una función en cada ciclo del mercado, ¿no? Siempre hablamos mucho en las situaciones de crisis que llegan los oportunistas. Bueno, pero realmente son los que en situaciones de crisis donde nadie ve nada, son los que son capaces de invertir con una previsión a medio y largo plazo para reactivar los mercados, ¿no? Una vez que los mercados están reactivados y al final acaban con consistencia, tienen una mayor consistencia, pues vienen los core. Los core son los que más nos van a pagar por nuestros activos, menos rentabilidad porque entienden que son más seguras y que a largo plazo pues, les van a dar la rentabilidad esperada, ¿vale? Ya podríamos entrar en mucho detalle. En este juego, con estos players de promotor e inversor, me aparece pues, una figura como BNP Paribas Real Estate, ¿no? que básicamente es una consultora inmobiliaria, que lo que busca es dar servicio a todos ellos. ¿A todos ellos para qué? Para cumplir sus estrategias de inversión, de desinversión, de explotación y de comercialización. Es decir, nosotros damos un servicio de 360 grados a todos estos players que actúan en el mercado. Les ayudamos en el análisis de las inversiones, les ayudamos en el análisis en la toma de decisiones de desinvertir o de invertir en un nuevo proyecto. Les ayudamos a llenar sus parques, es decir, a contactar con la demanda, a atraerla y a consolidarla a largo plazo en esos parques. Les ayudamos incluso desde nuestro departamento de Property Management de gestionar o ayudarles a optimizar la gestión de un parque, ¿no? A través de la optimización de sus consumos, de la aportación de servicios, de todo lo que es el facility management también, ¿no? Y todo esto bajo criterios pues lo más objetivos posibles, ¿no? de mercado, analizando los históricos de comportamiento de los mercados, tanto en arrendamiento como en inversión, de producto en el cual aprendemos mucho de los promotores en cuanto a sus nuevas incorporaciones tecnológicas en los activos, pero los intentamos transformar o trasladar al mercado para que todo el mundo aprenda. Y en cuanto también a la demanda, es decir, oye, hace falta más producto, en qué zonas, de qué manera. Ese es un poco nuestro objetivo, ¿no? El asesoramiento 360 grados pues, a todos estos intervinientes que nos encontramos, pues unos que necesitan mucho más ayuda porque son nuevos en este segmento y otros pues mucho más especializados y que realmente pues bueno, que a nosotros nos necesitan pues puntualmente
para un determinado análisis o situación de su inversión, ¿no? Eso es un poco de lo que resumiría de los principales actores de lo que es el mercado logístico. Fenomenal, pues muchas gracias, Fernando. Entonces ya queda definido y explicado qué es logística en real estate. Muchas gracias tanto a Fernando como a Cristian. Ahora vamos a empezar un poco más, yendo más concretamente de dónde venimos. José Carlos Torres, director de adquisiciones en Hines. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Me gustaría ya empezar con una pregunta intensa, en el sentido que es un tema muy candente. Sabemos que en los últimos años, el último año con la pandemia, el Banco Central Europeo ha inyectado cantidades ingentes de capital en los países europeos, así como en otras zonas del mundo, en otros bancos centrales. Sabemos que los estados también han inundado de dinero determinados sectores de la economía que han sufrido la pandemia. Por lo tanto, yo diría que quizá pues, estamos en un escenario de abundancia de dinero. También, para ponerlo en contexto, el sector logístico es un sector que ha aguantado fuerte, que ha habido una transformación digital, y por lo que ha venido contando tanto Cristian como Fernando, pues es un sector que ha podido atraer el capital. Entonces, como representante aquí de la inversión pura, José Carlos, a mí me gustaría preguntarte que cómo ves esta cantidad masiva de dinero que ha llegado, cómo ves el sector logístico, y si crees que ha habido un sobrecalentamiento al irse el dinero probablemente a la logística como valor refugio. Perfecto, pues nada, muchas gracias, Jaime, y gracias a todos. Efectivamente, como decías, quizás nuestro perfil dentro del panel es un poquito diferente, porque no somos un player especialista, únicamente especialista en logístico, sino que somos un gestor global, y al final tenemos algo más de 130 billion de activos inmobiliarios bajo gestión de todas las tipologías. Aunque es verdad que el logístico es ahora mismo de los activos, ahora mismo diría que desde hace unos años, no es algo nuevo. Realmente nos lleva ocupando más y más y más, y donde más estamos creciendo con diferencia. Pero sí tenemos un poco esa visión un poco más global, multiactivo, ¿no? y de lo que ha ocurrido en el mercado de capitales. Y efectivamente lo que dices es así. Yo creo que hay una confluencia de factores, la verdad, que explican un poco lo que está ocurriendo y la compresión de yield sin precedentes que está viviendo el logístico. Porque yo en mi carrera profesional no he visto una compresión de yields en otra tipología de activos tan rápida como la que estamos viendo, porque estamos inmersos en ella. El QE, ¿no? Lo que comentas, Jaime, el quantitative easing, que llevamos disfrutando, iba a decir sufriendo, más bien disfrutando. Desde el inicio de la salida de la crisis anterior, realmente no ha parado nunca. Al menos en Europa ha continuado, y llevamos pues un ciclo muy largo de capital muy barato. Eso es así. Lo que pasa es que ha habido una confluencia de otros factores que explican que eso, que al final es un viento de cola en general para el real estate, para el logístico haya sido la tormenta perfecta en el sentido positivo, ¿no? Y yo creo que hay otros factores. Uno es que la megatendencia del e-commerce pues es una realidad desde hace muchos años. Los inversores, cuando digo los inversores me refiero al inversor final, sobre todo los grandes fondos de pensiones y las grandes aseguradoras, que son los que mueven los mercados de capital en real estate, y son los que están invertidos en Goodman, en Prologis y en Hines. Realmente nos llevan pidiendo más y más y más esto, con lo cual al final pues hay una tendencia general por el mundo de los inversores de real estate de poner el foco en un activo donde antes, me atrevería a decir, y Fernando que tiene muchísima experiencia, ha vivido momentos menos dulces que el actual, pues bueno, era un activo relativamente residual en las carteras. Era muy raro que un fondo core tuviera allocation para logístico, era realmente llamativo. Y el logístico, pues bueno, era una buena forma de tener un yield alto y una distribución de dividendo alta, sabiendo que tenía, o con una percepción de riesgo que hoy no se tiene. Entonces, el e-commerce lo cambia todo, y luego, adicionalmente, la situación del COVID es un acelerador
adicional sobre una situación que ya veníamos viviendo. ¿Qué ocurre? Al final estábamos hablando de que la liquidez en el sector no es menor, es mayor. Adicionalmente, hay sectores como el retail que venían absorbiendo el 30-40% de la inversión anual. Realmente casi desaparecen, con algunas excepciones, como carteras de supermercados, algunos retail parks, desaparecen del menú inversor, del inversor institucional. Y además las oficinas, que es algo totalmente nuevo, que se ponga en duda el futuro de las oficinas y el modelo de la oficina del futuro, pues de alguna manera hace que toda esa capacidad de inversión tan bestial que hay en el sistema se enfoque no exclusivamente, pero muy mayoritariamente hacia el logístico. El logístico, que dentro del menú de inversión que hablaba antes, realmente representa un porcentaje relativamente pequeño del stock inmobiliario de cualquier gran economía en cuanto a valoración. Con lo cual, a tu pregunta de sobrecalentamiento, desde luego hay algunos factores, que van en esa línea, porque esa compresión de yields que estamos viendo, que muy probablemente acabaremos el año tocando el 4 en cuanto a prime yield y en operaciones más o menos normales en Madrid y Barcelona, así lo explica, ¿no? También es verdad que estamos teniendo un take-up récord. Al menos en Madrid, eso es positivo, porque si el apetito o el calentamiento solo viene por el lado inversor, pero no viene por el lado de los fundamentales, mal. Por el lado del take-up, de momento nos hace ser optimistas, pero es verdad que tampoco estamos viendo una subida de rentas, ¿no? Con lo cual hay factores de sobrecalentamiento, sí, pero también hay unos fundamentales que yo creo que son bastante buenos. Excelente, gracias José Carlos. Y esto me lleva a la siguiente pregunta. Ignacio García Cuenca, Country Manager de Goodman España. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Siguiendo un poco la intervención que ha hecho José Carlos, que estaba ya hablando del ciclo económico, también ha hablado del cambio posiblemente estructural que ha experimentado la economía. A mí me gustaría entender tu perspectiva como un promotor con grandísima experiencia patrimonialista en España. ¿Cuál es tu perspectiva del ciclo económico en el que estamos ahora mismo? ¿Hacia dónde vamos? Si esto es solamente un calentamiento o si esto puede ser una cosa más sólida a largo plazo. Es decir, si al final esto es un cambio estructural y cuánto será este ciclo, pero al final todos sabemos que vivimos en ciclos, pero la pregunta es hasta dónde llegaremos. Gracias, Jaime. Buenos días a todos, a mis compañeros, a todos los que están conectados. Bueno, esa es la pregunta que nos hacemos, yo creo, cada día que vamos a trabajar. Creo que en el sector logístico venimos en un sector que antiguamente era un sector muy cauto, no consolidado, con inversiones muy grandes en cada uno de los proyectos y que había que analizarlos muy bien a la hora de llevarlos a cabo, ¿no? Entonces yo creo que eso se nos ha quedado grabado en nuestros pensamientos y día a día estamos siempre haciéndonos la pregunta, oye, esto seguirá creciendo, la demanda seguirá creciendo, las rentas bajarán, subirán. Entonces, creo que es un sector, el nuestro, un sector pequeño, consolidado, pero todavía pequeño, pero que tiene en la cabeza totalmente las previsiones, ¿no? A corto o a medio plazo. Entonces nosotros como promotores patrimonialistas añadimos lo que es la visión a largo plazo, ¿no? Entonces, con esa visión lo que yo creo que puedo a día de hoy prever es que como sector consolidado y todo lo que acaba de comentar José Carlos y el aceleramiento, la aceleración debido al e-commerce y totalmente acelerado por el COVID, va a hacer que tengamos unos años todavía jugosos, unos años en los que la demanda se va a mantener, en la que además con ese apetito inversor se podrá generar producto, es decir, va a haber una oferta en el mercado por la demanda, pero por los inversores que la están solicitando, pues esos dos caminos convergen en que la oferta que se va a producir en los próximos años todavía pueda ser absorbida en el mercado. Estamos hablando de mercados maduros tipo Madrid y Barcelona. Valencia es un sector, una zona que ya está totalmente consolidada y también es un mercado que era muy
muy volátil, pero se ha consolidado en los últimos años con muy buen producto nuevo, con la entrada de nuevos players a ese mercado. El norte de España es un sector muy apetitoso también, pero con mucha escasez de suelo logístico y suelo industrial, debido a la orografía del terreno, bueno, por diferentes factores. Por tanto, es un sector que además de que forma parte de la economía del país, porque la logística del transporte, recordemos que representa el 10% del Producto Interior Bruto de España, y a ello hay que responder con inmologística, ¿no? Con espacios logísticos, como comentaba Cristian al principio de su intervención. Entonces, esta falta de suelo en general, esta falta de producto moderno, y va a hacer que la oferta y la demanda, o por lo menos creemos que esa oferta y demanda estén equilibradas, porque ese es el punto importantísimo. Es un sector que, si la oferta y demanda están equilibradas, va a ser un sector muy estable. Y nuestros inversores seguirán apostando por él, porque los inversores lo que quieren es estabilidad. No quieren subidas y bajadas, no quieren picos, no quieren este tipo de movimientos que se producen en la economía, ¿no? Entonces, con las últimas operaciones que se están llevando a cabo en el mercado, que son con plazos de contratos de alquiler muy largos, que es lo que quieren nuestros inversores, pues es un sector ahora mismo totalmente consolidado y estable. La clave es siempre, día a día, medir ese balance entre oferta y demanda. No sobresaturar el mercado, evitar ese calentamiento a veces provocado por ese apetito inversor, y que los expertos del mercado, que creo que representamos en esta mesa, es ver dónde hay que invertir, cuándo hay que invertir y cuánto hay que invertir, ¿no? En cuanto a tamaños, en cuanto a localizaciones. Entonces, yo creo que este mercado totalmente profesionalizado también a día de hoy está haciendo que el largo plazo esté ahí, el medio plazo, por supuesto, y en el corto plazo, pues lo que comentaba, ¿no? Estar siempre cauto en ese balance entre oferta y demanda. Fenomenal, pues muchas gracias, Ignacio. Ahora pasamos al segundo bloque, ya va a ser más dinámico. Cada uno habéis tenido vuestras intervenciones. El segundo bloque es ciudad, localización y tipologías. A mí me gustaría preguntar a Cristian Oller cómo entiende él cómo se ha transformado la configuración urbana desde el punto de vista de logística en real estate, y si pudieras ponernos un ejemplo concreto, palpable, de alguna operación importante que hayáis hecho, porque en las intervenciones anteriores hemos escuchado mucho la palabra transformación, escasez del suelo. Entonces, un promotor como vosotros en Prologis, vuestra perspectiva sería interesante, y también ese, por ejemplo. Sí, gracias, Jaime. Bueno, a ver, lo comentaban ahora los compañeros, ¿no? Es decir, este boom de crecimiento del canal online acelerado precisamente por la pandemia, pues bueno, tiene un impacto inevitable en la infraestructura logística, ¿no? Pensad que en tan solo 2 meses de confinamiento, 2-3 meses, hemos avanzado 5 años en España en adopción del canal online, ¿no? Lo comentaba precisamente José Carlos, era una tendencia que venía de estos años, ¿no? Y bueno, a ver cuándo se consolida. Bueno, pues la pandemia ha sido realmente el detonante y el acelerador de esa adopción del canal online, ¿no? También lo comentaba Nacho, que iba a seguir creciendo, pues el canal online o el e-commerce iba a seguir creciendo, y esto iba a ir generando pues más necesidad de infraestructura para poder dar servicio a la creciente demanda del canal B2C, ¿no? Pensar que nosotros estamos estimando, con algún cálculo que hemos hecho desde nuestro departamento de research, que por cada 100 puntos básicos en adopción del canal online van a ser necesarios 2 millones de metros cuadrados directamente, de espacio logístico, de techo logístico, ¿no? Estamos viendo crecimientos anuales de doble dígito en el canal online. Y además, un dato clave es que las entregas en el mismo día también están creciendo a nivel anual un 36%, ¿no? Para que os deis un poco idea de la magnitud del crecimiento que el canal online está acogiendo, va a seguir avanzando, y bueno, que esto va a generar pues, una necesidad de espacios que en estos momentos pues, la infraestructura de almacenes en España no tiene, ¿vale? Dicho eso, y sobre todo hablando un poco de cómo esto impacta en las ciudades, un poco en la trama urbana, la logística urbana o la logística de última milla
tampoco hay que volverse loco, no es que se tenga que hacer desde dentro de la ciudad, sino que oye, hoy en día en muchas ciudades se está haciendo pues, desde almacenes o de fulfillments que están a 30 o 40 kilómetros de la ciudad, ¿no? Con lo cual no es necesario en estos momentos hacer unos micro fulfillments absolutamente urbanos. Si bien es cierto que el hecho de tener un micro fulfillment dentro del perímetro de la ciudad tiene unas ventajas. Tiene ventajas en tiempo de entregas, tiene unas ventajas en ahorros, tanto en colapso o de tráfico y en emisiones de CO2. Pues bueno, si tenemos un micro fulfillment o un almacén desde el que se hace la logística urbana dentro del perímetro de la ciudad, seguramente pues, el ahorro puede estar en torno al 50%, ¿no? En emisiones de CO2, que si lo tenemos pues, a 30 o 40 kilómetros de la ciudad. Bien es cierto que estos micro fulfillments o fulfillments urbanos sí que son necesarios en ciudades, en grandes ciudades que estén muy densificadas, ¿no? Eso sí que es importante, sobre todo en plazos y en tiempos de entrega, el poder tener estos micro fulfillments muy cerca o dentro del perímetro de la ciudad. Lo que está claro y lo que viene siendo una tendencia y se está consolidando es que cada vez más hay que aproximar el producto al consumidor. Anteriormente los almacenes estaban situados al lado de las fábricas, los centros productivos. Hoy por hoy la producción ya no se produce al mismo nivel en España o en otros países desarrollados como se venía produciendo, se ha externalizado, todo se ha concentrado prácticamente en la fábrica del mundo que es China. Entonces, lo que ahora sí que es necesario es aproximar los productos y concentrar los almacenes lo más cerca posible de las ciudades, ¿no? Lo cual sí que volvemos un poco a lo que decía al principio del location. Sigue siendo importante o muy importante tener buenas ubicaciones para hacer determinados productos, determinadas operativas logísticas, ¿no? En cuanto a la segunda pregunta que me comentabas, hablábamos un poco de regeneración de espacio. El sector logístico y sobre todo un poco el espacio logístico que las empresas que aquí estamos representadas movemos son grandes volúmenes, son almacenes de gran formato, ¿vale? Desde 10.000 metros cuadrados hasta almacenes de 100.000 metros cuadrados. Somos consumidores de suelo, somos consumidores de suelo y de suelo que esté en desarrollo a futuro. Pero no hay que olvidar que también hay un parque de edificios existentes que han quedado pues, algo desactualizados, obsoletos, que se pueden de forma sencilla y rápida regenerar y volver a introducir en el mercado, de tal forma que ni somos consumidores de nuevo suelo, tenemos una cierta inmediatez para poder suministrar en el mercado o ofrecer al mercado a nuestros clientes producto, espacio logístico de calidad en un tiempo relativamente corto. Y esta es otra de las líneas que también pues, desde la logística estamos trabajando, ¿no? Como decía aquel, no hay edificio más sostenible que aquel que no se tiene que construir. Es decir, si somos capaces de utilizar o reutilizar unas importantes obras de CAPEX, espacios existentes que están bien ubicados, esto revierte directamente en el medio ambiente. Lo que está haciendo es reducir de forma drástica la generación de residuos y estamos reaprovechando un espacio pues, que a lo mejor estaba condenado a quedar totalmente obsoleto y abandonado, ¿no? En este sentido, nosotros desde Prologis pues, llevamos más de 20 años en España, llegamos en el año 1999, hemos venido promocionando parques logísticos, somos promotores, pero somos también inversores, ¿no? Y hemos crecido pues, de las dos maneras, invirtiendo en espacio, invirtiendo en desarrollo, comprando suelo, desarrollando suelo y promocionando, y también haciendo compras de grandes carteras o de grandes portafolios, ¿no? Otra de las líneas, otra de las vías de crecimiento ha sido precisamente a partir de la compra de estos portafolios el volver a regenerar determinados activos. Nosotros hemos contabilizado que llevamos más de 120.000 metros cuadrados de techo logístico que hemos regenerado. Hemos hecho grandes inversiones en CAPEX. Ya en el momento de realizar el análisis de la compra ya hemos provisionado qué vamos a hacer. Un poco el expertise de Prologis nos permite anticipar, nos permite ver el potencial que tienen determinados activos, nos permite también acotar muy bien qué obras, qué gasto, qué coste vamos a tener de adaptación y en cuánto tiempo podemos tener ese activo regenerado funcionando dentro del mercado, ¿no? Por ejemplo, destacar dos proyectos que hemos terminado recientemente. Uno en Azuqueca de Henares, era un edificio de unos 23.000 metros cuadrados. Bueno, pues hemos hecho una adaptación, hemos dividido el edificio para dos
para 2 actividades, tenemos una actividad de riesgo alto, tenemos otro espacio disponible que nos permite pues, llegar a nivel de riesgo también alto en cuanto al uso y la actividad que se vaya a hacer allí. Eso está en Azuqueca de Henares. Luego en Barcelona, también al lado del circuito de Cataluña de Fórmula 1, hemos desarrollado una ampliación de un edificio y una regeneración integral de 20.000 metros cuadrados para tener o dotar al mercado de un espacio de comercio electrónico o de primera milla, pues, muy flexible, muy adaptado, porque puede ser una nave pues, que sirva tanto para transporte como para distribución urbana. Y en este sentido, bueno, lo que yo te decía, o lo que venía diciendo, es decir, que existe esta otra vía, que no es consumir suelo por consumir suelo, que es poder regenerar activos y volverlos a reintroducir en el mercado, ¿no? Y en ese momento en el que estamos reintroduciendo, estamos haciendo esas obras de CAPEX, pues dotar al activo, aparte de todas las medidas de flexibilidad posible en cuanto a alturas, en cuanto a patios de maniobra, pues incorporar todas las estrategias de sostenibilidad, como es la eficiencia energética, el uso de energía renovable, la incorporación ya de la movilidad eléctrica, la aplicación de materiales y principios de arquitectura circular. Es decir, seguir un poco añadiendo ese granito de arena hacia uno de los principales objetivos, que es descarbonizar el sector de la logística y del transporte. Perfecto, Cristian. Pues muchas gracias. Ahora, siguiendo la misma línea que ha iniciado Cristian, Fernando Sauras, me gustaría preguntarte sobre una gran operación en la que hemos escuchado recientemente en la prensa y ha sido una operación importante de Airbus. Me gustaría entender un poco cómo es esta operación, si es un papel de transformación de algo existente, qué otros actores han participado con vosotros y cuál ha sido un poco vuestro papel desde BNP Paribas Real Estate. Sí, efectivamente, como decía antes en mi intervención y ahora estaba remarcando Cristian, hay muchísimas maneras de llegar a un suelo, ¿no? A la materia prima para desarrollar un nuevo proyecto logístico, ¿no? Muchos de ellos es a través de la transformación de áreas urbanas que han tenido su fin y que buscan una nueva vida, ¿no? La historia es la siguiente. Airbus, diversas instalaciones de Airbus en Barajas, casa, que tiene un plan de irse a otra ubicación nueva en Getafe para ultimar un poco su hub operacional en Madrid, pues esta deja libre o nos pregunta qué hacer con unas instalaciones que tiene pues una ubicación fantástica, ¿no? Fachada a la 2, en el eje del Corredor de Henares, eje principal de la logística en el mercado de Madrid, y con una normativa en la cual aparte es muy amplia. Es una normativa en la que se pueden desarrollar desde oficinas, retail, hoteles y evidentemente también logístico, ¿no? Entonces nos piden asesoramiento de qué hacer con ello. Nosotros ahí hicimos un análisis muy, muy completo de qué alternativas se podían hacer. Lo que pasa es que es verdad que a nivel de producto, a nivel de consumo, de edificabilidad, pues había otros sectores que lo podían consumir de mayor manera, ¿no? Porque evidentemente la logística tiene unas limitaciones en cuanto a ocupación y altura que limita el aprovechamiento de un suelo. Pero una vez todo esto que se analizaron los productos se puso en el contexto del mercado, en el contexto en el que qué demanda había de nuevos espacios para salas de ventas en retail, qué demanda había de oficinas en una zona deslocalizada, qué posibilidades había de instalar un hotel en esa ubicación, pues al final todas fueron perdiendo fuelle frente a la logística, ¿no? En la que al final la logística fue la que sacó pecho y dijo, oye, pero si realmente en este entorno de crecimiento del e-commerce, en este entorno de estar cada vez pues más cerca también de las ciudades para atender esa logística de última milla, no digo que sea la única estrategia, por supuesto, yo creo que hay estrategias en todas las ubicaciones, primeras, segundas y terceras coronas, y todas ellas tienen su justificación, porque al final el producto que permanece largo tiempo en un almacén o la logística de baja rotación de almacenaje puro y duro, pues evidentemente puede permitirse unas rentas y unas tasas de esfuerzo mucho menores, lo cual les obliga evidentemente a estar a situaciones más lejanas, ¿no? 70, 80 kilómetros de Madrid con
bueno, Madrid o principales mercados, donde se ofrecen pues, superficies mucho más grandes a rentas menores. Pero no era el caso de Airbus, ¿no? En el caso de Airbus estábamos ante una situación en la que, oye, encajaba perfectamente con la estrategia de dar servicio a la evolución del e-commerce, ¿no? Y ahí, pues bueno, se desarrollaron diferentes tipos de productos que dieron consistencia a un business plan sobre el cual se calculó pues, valor residual, el valor que ese suelo tenía, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, ese suelo con esas edificaciones que no pudieron tener una nueva vida, sino que el objetivo de ese proyecto era demolerlo y hacerlo de nuevo. Con ese análisis, pues fuimos mandatados para venderlo, en el que al final fue un proceso ordenado de venta en el que concursamos con todos los inversores promotores especializados. Los 3 que estaban aquí participaron en ello. Y de hecho uno de los que están aquí, pues luego lo explicará un poco más en detalle si quiere, pues fue el que se lo llevó, Heinz. Y bueno, pues con la idea de, oye, pues transformar un área urbana en el que ahora mismo lo que se veía precisamente era que el uso predominante o el uso que mayor valor aportaba era la logística. A partir de ahí es un proyecto que se desarrollará a partir de los próximos 2 años y medio aproximadamente, porque Airbus pues, tiene un plan de salida de ese activo a medio plazo. Y bueno, creemos que será un producto que tenga mucho que decir en esta nueva demanda del e-commerce que está viniendo y que, como decía Nacho, todavía nos espera que nos dé unas ciertas alegrías a medio y largo plazo, ¿no? Yo un poco por meterme un poco en los argumentos pasados, ¿no? O sea, que hemos estado hablando, ¿no? Y decir sobre el sobrecalentamiento, ¿no? Si la pregunta que nos ha contestado excelentemente José Carlos, ¿no? Si les preguntásemos quizás a los otros 2 intervinientes que llevan muchos años en logística, pues ellos ya desde el principio ya sabrían que la logística es un bien esencial, que es un asset, para ellos era un asset class de toda la vida. De hecho no había otro, porque entendían que era necesario para la economía de cualquier país. Y lo que ha ocurrido ahora es que evidentemente ha ido madurando esta situación, los inversores lo han ido entendiendo cada vez más y cada vez más en función de cómo está evolucionando el e-commerce y la necesidad de esos espacios, pues evidentemente los inversores entienden que es un activo que deben de tener en sus carteras, que es por lo que decía al principio Cristian, de que el activo logístico en rentabilidad ya se había convertido en un asset class para muchos más inversores que no únicamente los grandes especializados que, digamos, llevan pues, bueno, toda su historia desarrollando este tipo de productos, ¿no? Perfecto. Bueno, Fernando, muchas gracias. Sigo también la línea que has iniciado ya casi al final, volviendo a tocar el tema del sobrecalentamiento y el ciclo económico. Y también me gustaría incidir la parte de transformación de espacios con Ignacio. Ignacio, vosotros con vuestra grandísima experiencia también que tenéis en España, me gustaría también entender un poco mejor, lo abordaste la oferta y demanda, pero me gustaría entender mejor cuál crees que va a ser el papel de las rentas en el próximo futuro y si también pudieras dar un ejemplo de algún activo que habéis hecho de transformación y cómo ves cerrar ya tu intervención anterior del ciclo económico siguiendo la intervención de Fernando. Sí, a ver, las rentas bueno, para nosotros es el income, ¿no? Es lo más importante de toda inversión. A ver, yo diferenciaría pues, lo que es el mercado prime del mercado más secundario y luego hay un tema muy importante que en el sector de la logística pocas operaciones pueden afectar a las rentas. Creo que es la diferencia con otro tipo de sectores que hay como el producto es más pequeño y más polarizado. En nuestro caso, en diferentes zonas y en diferentes momentos, o sea, en un año, el generar de repente 3, 4 operaciones de mismos tamaños en mismas localizaciones puede afectar directamente a la renta. Es decir, la renta es muy sensible en nuestro mercado.
Añadimos a esto la entrada de nuevos promotores, de nuevos players, ese semicalentamiento, ¿no? Entonces, es lo que decía al principio, ¿no? Entonces, hay que tener muy claro que, por ejemplo, sin Cabanillas, por decir una zona, por un ejemplo, si de repente salen al mercado 4 o 5 naves de 30.000 metros cuadrados, lógicamente hay que alquilar esas naves y hay ciertos modelos de negocio que requiere alquilar esas naves lo antes posible, pues va a generar una competencia muy feroz, que cuando llegue un inquilino que quiera esos 30.000 metros cuadrados, pues va a haber una competencia que lo que va a hacer es que esa renta se comprima, ¿no? Entonces, eso vuelve un poco a la intervención inicial, ¿no? Hay que ir muy cautos a la hora de elaborar proyectos, muy cautos en cuanto a tamaños, en cuanto a plazos, en cuanto a localizaciones. Luego hay otro mercado, que es el mercado Prime, pero creo que esto es general en todos los sectores y seguramente José Carlos me pueda confirmar este dato, ¿no? Pero el mercado Prime es el resiliente, es el que siempre va a estar ahí, que puede sufrir cuando los ciclos económicos estén en caída, y subir pues también de manera tranquila cuando los ciclos económicos estén en subida, ¿no? Entonces, ese mercado Prime es el que da estabilidad también a este mercado, pero creo que como cualquier otro, nosotros estamos especializados a día de hoy en ese mercado porque creemos que es el que es acorde a día de hoy con el crecimiento de ese e-commerce, de esa cercanía a las grandes ciudades. Entonces, bueno, repito, lo que es la renta es un tema muy sensible y que hay que cuidar a la hora de invertir y a la hora de promover, ¿no? Gracias. Luego volveré un poco a enfatizar y preguntarte de nuevo sobre los tipos de activos que preferís, que lo has tocado puntualmente ahora al final de la intervención. Me gustaría, tenemos los últimos 15 minutos de este debate o conversación en la mesa redonda, entonces vamos a tocar el tema por lo menos de inversión, que es muy importante también. José Carlos, a mí me gustaría ya de forma breve, y vamos a hacerlo ahora más dinámico, esta última parte, José Carlos, que nos dijeras, o sea, si pudieras resumir, ¿qué buscáis los inversores? ¿Qué riesgos veis dentro del mercado logístico de real estate? Claro, cómo no. A ver, al final es una respuesta que parece muy fácil, pues ¿qué vamos a buscar los inversores? Pues una rentabilidad acorde con el riesgo, que es muy importante, pone en contexto una cosa con la otra. Es fundamental. El logístico estaba ahí antes y los inversores le pedían más rentabilidad porque tenían una percepción del riesgo mucho más alta, ni más ni menos, comparado con otros activos. Es tal cual, lo habéis explicado todos. Lo ha dicho Fernando, que el mercado institucional ha ido entendiendo los beneficios. Cristian ha enumerado muy bien todos los factores que hacen de este sector una actividad tan esencial, ¿no? Y totalmente de acuerdo con lo que decía Nacho con las ubicaciones. Entonces, esa rentabilidad acorde con ese riesgo se traslada en que sea una gestión relativamente sencilla. Y estoy hablando de producto estabilizado. La promoción es otro negocio. Que tenga unos flujos predecibles. Y ahora mismo hay una confianza muy fuerte que si en activos en primera corona, sobre todo, ¿no? Que quizás es lo más evidente, pero mucha confianza también en las terceras coronas. Si se me va un inquilino, lo voy a poder reemplazar con relativa facilidad. Si la ubicación es buena y el producto es bueno. Esa confianza antes no era tan alta. Y es un factor clave para que los inversores se lancen masivamente, como nos hemos lanzado, a por este sector. La rentabilidad que me ofrece es atractiva porque el riesgo percibido es moderado. Entonces, los inversores ahora mismo estamos viendo, ¿vale?, con más o menor acierto, y aquí entramos en el mundo de los matices y la percepción de riesgo es subjetiva, aunque tiene factores objetivos. Estamos viendo flujos de caja estables, predecibles y un riesgo de demanda relativamente bajo. Y además, un potencial upside, que es verdad que todavía no está cristalizando, pero esto es normal, porque muchas veces los mercados de capitales llegan antes que lo que ocurre por el lado de la demanda de los usuarios, y potencialmente puede haber una subida de rentas, sobre todo en primera corona, donde el suelo es escaso de verdad. Desde la corona tú ves Madrid desde el aire y solo ves suelo marrón. Esa es la verdad. Entonces, al final, transformar ese suelo es lento, pero llega. Entonces, ahí yo creo que habrá menos presión. Pero claro que tiene riesgos.
desde luego que los tiene y estoy seguro que muchos players de los que están llegando los están subestimando. ¿Vale? Yo el otro día con mi equipo hice una cuenta rápida. En los últimos 24 meses me salen 60 players diferentes que han hecho operaciones logísticas en España, de los cuales muchos tienen una presencia local residual. Y al final, pues esto no es como comprarse un bono de una compañía cotizada. La verdad que tiene algo más de gestión y probablemente pues, solo estamos viendo la parte, la cara de la moneda y no la cruz. Pero es un sector que tiene unas barreras de entrada muy bajas comparadas con otros sectores de real estate, ¿vale? Porque la construcción es relativamente fácil o predecible comparado con hacer un edificio de oficinas, porque la construcción es más rápida. Ahora mismo es mucho más financiable de lo que era antes, que era otro de los hándicaps que había. Y la verdad es que no hay un único modelo de edificio. Es un modelo que continuamente cambia y la posibilidad de que lo que ahora sea pues puntero quede obsoleto relativamente pronto, pues está ahí. Y eso mucha gente no se lo pregunta en los comités, ¿no? De acuerdo, fenomenal. Mil gracias, José Carlos. Cristian, siendo un poco a la estela de la parte de financiación, que no siempre se entiende bien, vosotros sois Prologis, es el número 1 a nivel mundial. Me imagino que tenéis acceso a capital extranjero, o quizá más que podría ser un promotor nacional. Me gustaría brevemente también entender cuál es el papel de este capital extranjero y si esto os hace tener acceso a operaciones de gran escala, que quizá otros players en el mercado pues no pudieran tener. Bueno, a ver, hoy por hoy, efectivamente, vamos a ver, también lo vendría diciendo José Carlos, ¿no? Es decir, hoy el acceso al capital es relativamente fácil y está a un precio muy bajo, con lo cual hoy por hoy es fácil acceder a capital de todo tipo, ¿vale? Nosotros, como empresa global, con sede en San Francisco, empresa también cotizada en la bolsa de Nueva York, especializados, como tú decías, somos líder mundial, solo nos dedicamos a esto, no sabemos hacer nada más. Lo único que nosotros tenemos en cartera son espacios logísticos a nivel global, ¿no? Y tenemos además más de 150 billones de metros cuadrados, o sea, perdón, billones de dólares en activos bajo gestión, ¿no? Solo y exclusivamente logísticos. Piensa que dentro de nuestro volumen, para que también os hagáis un poco una idea, el 2,5% del PIB mundial en coste en activos es lo que circula por nuestros espacios, ¿no? A nivel mundial. Tenemos varios vehículos de inversión, tenemos varias distintas fuentes de acceso al capital y esto nos permite, pues efectivamente, poder acometer proyectos de muchísima envergadura, ¿no? Sin ir más lejos, los últimos 2 años culminamos la transacción de la compra del portafolio de Colonial en un total de 425.000 metros cuadrados, ¿no? Es decir, evidentemente ayuda, por supuesto que ayuda, pero como te decía antes, el acceso al capital hoy por hoy pues es relativamente sencillo, ¿no? Si me hablas un poco de financiación o cómo vemos nosotros un poco el tema de financiación, nosotros intentamos tener un balance lo más robusto posible y contar poco con la financiación, ¿no? O con financiación externa. Financiación, básicamente, en nuestro caso, es más un tema higiénico que una necesidad, ¿no? Y eso, pues, insisto, nos lo permite o lo podemos hacer pues, a través de estos vehículos que tenemos de inversión distribuidos en los países en los que tenemos presencia, ¿no? Te diría que lo que en estos momentos a nosotros nos interesa es poder estar un poco pues, en los dos lados del tablero, ¿no? Estar pues, en una posición más defensiva o una posición más ofensiva en función de cómo pueda estar la situación y el ciclo o el punto en el que esté el ciclo en el mercado en el momento concreto, de que más convenga. Comentar, antes de terminar un poco en esta pregunta, comentar un poco una cosa que comentaba José Carlos, que creo que es muy importante hace escasos minutos, en cuanto a la tipología de activos, ¿no? Es decir, es muy importante de cara a todos los players que están entrando en el mercado, pues, identificar realmente
pues esa flexibilidad o no flexibilidad que tienen determinados activos, ¿vale? Decía, oye, es que a lo mejor un activo que hoy es necesario, el día de mañana puede ser no necesario, perdón, es útil, puede ser que el día de mañana no tenga ninguna utilidad, ¿no? O que no se pueda valorar de la misma manera. Bueno, ahí está un poco el expertise de estar pues, muy dedicado al sector y de conocer bien, un poco en profundidad, los activos y buscar siempre esa flexibilidad a futuro. Es decir, este activo hoy me sirve para una actividad logística, pero con una transformación relativamente sencilla y rápida, pues puede tener una salida para futuras actividades en el sector. Pues Cristian, creo que era importante matizarlo también. Fenomenal, porque justamente hilas la siguiente pregunta con la intervención de José Carlos, que es la tipología. Quería preguntar a Ignacio, dentro de esta misma conversación que ha destacado también Cristian, con qué tipología es la experiencia. Vosotros tenéis muchísima experiencia en España. José Carlos ha mencionado que ahora hay muchísimos actores, no sé si ha mencionado 60, algunos son residuales. Mi pregunta para vosotros, que tenéis tanta experiencia también en España, es cómo os diferenciáis, qué tipo de activos, o sea, qué os identifica. Sí, nosotros estamos focalizados en activos estables. Al final nos debemos a nuestros inversores, estamos en la bolsa australiana, la primera empresa inmobiliaria en la bolsa australiana. Por tanto, los inversores lo que quieren es tranquilidad, invertir y tener unos retornos estables, ¿no? Durante todos los años, ¿no? en el largo plazo. Entonces, para ello lo que hacemos es focalizarnos en los activos prime, activos cercanos a las grandes ciudades, no solo en España, lógicamente, sino tanto en París como en Milán, en otras regiones a nivel mundial. Y para ello lo que hay que hacer es trabajar mucho, porque si tú quieres un activo bueno cerca de las ciudades, pues como hemos comentado, el suelo es escaso y si no es escaso, pues hay que compartirlo con otros usos y considerar que no solo la logística es necesaria en las grandes ciudades, sino el residencial es necesario, las zonas verdes son necesarias, las infraestructuras son necesarias. Entonces, hay que buscar esa compatibilidad con el concepto de ciudad de cada una de las regiones en las que invertimos y buscar un activo prime, un activo que responda a esa necesidad y un activo que sea sobre todo respetuoso con el medio ambiente en cada una de las zonas. Y, por supuesto, esos activos son los que nos van a dar esa estabilidad. Poniendo ejemplos, porque creo que es la mejor forma de visualizar cuál es el activo esencial que creemos que va a ser resiliente en el largo plazo, es activos como la antigua ciudad Pegaso en Madrid, una zona que ha estado, vamos a decir, sin explotar, abandonada porque no salía ese mercado, ¿no? Durante más de 10 años. Pues es un activo que en un año, al haber invertido y al haber entendido cuáles son las necesidades del mercado de Madrid ahora mismo, estamos hablando de 12 kilómetros de Madrid, pues es una zona de más de 200.000 metros cuadrados que en un año se va a transformar y en un año van a aparecer 2 proyectos que van a estar en funcionamiento pues en el Q1 del 2022, ¿no? Proyectos especializados en la última milla, proyectos especializados con lo que ahora mismo demanda el consumidor final. Otro ejemplo claro es en la zona franca de Barcelona. La zona franca de Barcelona es una zona estable, es una zona que durante las épocas de crisis pues ha mantenido esas rentas que quieren los inversores y ahora mismo pues están en recuperación. Estamos hablando de rentas de aproximadamente 7 euros metro cuadrado. Entonces es un producto estable. Hay que añadir a este tipo de producto la componente de sostenibilidad, la componente de respetar el medio ambiente, la componente de reciclado y una componente también de accesibilidad. Lo que comentaba al principio, cuidado, a la hora de hacer inversiones no hay que tener en cuenta, una cantidad de factores, y esto es un aviso a navegantes, es decir, está bien hacer proyectos cercanos a las ciudades, pero cuidado, hay que tener accesos, hay que tener en cuenta el tráfico, hay que tener en cuenta cómo la gente va a ir a trabajar a esas naves, ¿no? A esos centros de trabajo. Pues hay que tener en cuenta, si no hay accesos, pues habrá que crearlos, y si no hay accesos y no se pueden crear, pues quizás no es el buen sitio para invertir en logística, ¿no? Aunque la localización sea buena. Hay que tener transporte público cercano a estos proyectos. Estamos hablando que en e-commerce se están generando unos ratios de empleo de más de entre 14 y 20 personas por cada 1.000 metros cuadrados de superficie edificada. Eso genera mucho tráfico. Pues creando esos proyectos cerca de un transporte público, pues lógicamente te va a generar muchísimo menos tráfico, menos huella de carbono, mejor confort para los empleados. Entonces, toda esa serie de factores que hay que tener en cuenta a la hora de crear un proyecto son los que te va a dar un proyecto estable, un proyecto prime,
lógicamente más resilientes en cuanto a renta y sobre todo un proyecto que va a funcionar en el largo plazo, que será compatible con el crecimiento de las ciudades. Fenomenal. Y estamos ya muy cerca de completar la hora, por lo tanto el último bloque lo voy a concentrar en Fernando. Fernando es el bloque era tecnología y sostenibilidad. Me gustaría, como uno de los líderes que habíamos mencionado antes de consultoras real estate en España y experto en logística, Fernando, me gustaría preguntarte, Ignacio mencionó antes el papel de la sostenibilidad. O sea, ¿qué papel crees que juega, o sea, la importancia de este papel de sostenibilidad en la inversión global? O sea, ¿cuán importante es una utopía, es algo que realmente se apuesta, es algo que se asume y se quiere más? O sea, ¿cuál es vuestra visión en esto? Hoy has hablado mucho de sostenibilidad y medio ambiente. Yo creo que tanto los tres ponentes lo han explicado en sus intervenciones. Lo que te denota es que hoy es un tema fundamental, ¿no? Hoy ningún promotor se va a pensar en desarrollar un proyecto que no esté hecho o en el que se apliquen los máximos criterios de sostenibilidad, ¿no? Sabéis que para marcar estos criterios de sostenibilidad pues hay diferentes sellos, LEED, BREEAM, que en sus diferentes niveles, ¿no? Pues bronce, plata, oro, platino, good, very good, excellent, pues se marcan un poco la situación de tu edificio, ¿no? Tu posicionamiento, el posicionamiento de tus edificios dentro del mercado, ¿no? Pero es verdad que esto hoy nadie se puede plantear, ¿no? Nadie se puede plantear un nuevo proyecto sin aplicar estos criterios, ¿vale? Y estos criterios nosotros desde BNP, que hemos tenido la suerte de desarrollar pues, juntamente con un promotor y con un inversor, dos proyectos pues, además muy cercanos a las ciudades, como es PAL M40 o la plataforma logística de Cañaveral. En ambos se han tenido en cuenta precisamente todos estos criterios y ambos dos cuentan con sellos dentro de los más altos, ¿no? Yo creo que los dos están en gold, en oro. No sé si alguno de ellos pasarán a platino. Pero evidentemente las ubicaciones ya te lo permitían, es decir, con ubicaciones donde sabemos o tienen que llegar los empleados de forma fácil, con infraestructuras de metro, de autobús, etcétera, perfectamente comunicado con la ciudad. De hecho, en ubicaciones donde entendemos que además el ratio de personas, ¿no? De trabajadores, por la actividad que se va a desarrollar, pues va a ser más alto, como lo estamos viendo, que las actividades de e-commerce son más intensivas en personal. Con lo cual, evidentemente, esto está muy presente. Los inversores, cuando compran ahora un edificio, pues también lo miran con mucho detalle. Es verdad que ahora mucho del stock existente pues no lo cumple, pero bueno, sí que es verdad que cuando se invierte en CAPEX o se reposiciona un activo, pues se usa también que esos criterios de sostenibilidad estén presentes. Al fin y al cabo, solo tenemos un planeta, ¿no? Yo lo que hago esto es más extensivo no únicamente a la construcción, sino también un poco a la vida de cada uno, ¿no? Y la sostenibilidad tiene que no solo quedarse en los edificios, sino llegar también a los hogares, ¿no? Un uso más razonado o más racional de las cadenas de suministro, ¿no? Estamos viendo al final pues que la logística inversa también está siendo algo que está afectando mucho para el tema medioambiental. Pedimos 4 prendas y devolvemos 3, ¿no? Pues eso hay que también llegar a los hogares y hacernos todos conscientes que el medio ambiente está para preservarlo todos, ¿no? Pero en definitiva, en el real estate ya llevamos mucho tiempo. Hoy nadie nos lo va a discutir, que es un punto de máxima relevancia y de máximo interés, tanto desde el punto de vista promotor como desde el punto de vista de inversor. Bueno, pues gracias, Fernando, por también defender la vitalidad de la sostenibilidad. Hemos llegado al final de esta mesa redonda. Como os decía, queríamos dejarlo corto, interesante, ceñirnos en una hora. Nos han quedado algunos temas en la bandeja por tratar. Por ejemplo, uno que a mí en particular me apasiona, que es el tema de las nuevas tecnologías, inteligencia artificial y
cómo esto puede transformar aún más este sector, pero bueno, os emplazo a discutirlo en una nueva mesa. De momento, daros las gracias a cada uno de vosotros, Cristian Oller, vicepresidente y country manager de ProRace España, Ignacio García Cuenca, country manager de Goodman España, José Carlos Torres, director de adquisiciones en Heinz, y Fernando Sauras, director de inversión en BNP Paribas Real Estate. Muchísimas gracias a todos. También solamente al final indicar que esto es uno de los eventos tipo de eventos que estamos haciendo junto con BNP Paribas Real Estate a lo largo del año y que nos encantaría seguir colaborando con todos vosotros. Gracias a la audiencia y que paséis un día fantástico. Muchas gracias a todos.